nos quedamos, si no mal recuerdo, en suspensión, recesión y terminación de relación laboral. Rescisión. Sí, Ok. ¿Y qué estábamos viendo además de eso? Estábamos analizando el tema del contrato individual de trabajo. sí. Continuábamos analizando esta figura que es bastante importante. ¿Qué podemos comentar en torno a eso? Estamos viendo el artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo con el acuerdo de voluntades, que establece que pues se le obliga a otra persona a una labor a cambio de un salario. Aquí podemos entender entonces que el contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, va a implicar un acuerdo de voluntades entre el trabajador y el patrón. Por un lado, el patrón se va a obligar a pagar un salario y por otro lado, el trabajador se va a obligar a prestar un trabajo personal y subordinado. Y a cambio de ello, obviamente, está la obligación del patrón de pagar un salario. ¿Qué más vimos? Es importante que ustedes lo entiendan. Eh, ¿Es obligatorio suscribir este contrato individual de trabajo o no? Estábamos Sí. viendo que no, porque pues también, es que nos comentaba que no es necesario un contrato, porque puede haber evidencias de que estás trabajando, como fotos, como el pago bueno, la transferencia. Ok, aquí el punto fino de todo esto es que, aunque no se celebre un contrato individual por escrito, la relación existe si el trabajador presta un trabajo personal subordinado al patrón y obviamente recibe un salario. Hay que acreditar los elementos para acreditar la existencia de esta relación de trabajo. Si yo pruebo en un proceso laboral que existía el pago de un salario, que había una relación de subordinación con el patrón, que tenía una jornada de trabajo, que eh, recibía instrucciones directas, que era mi único empleador, que no tenía ningún otro trabajo, solamente prestaba mis servicios para él, entonces, la relación existe. El tema es que, aunque no se suscriba por escrito, aunque no se otorgue por escrito este contrato individual de trabajo, la relación laboral va a existir. El contrato de trabajo va a existir, aunque no se haga por escrito. Lo ortodoxo, naturalmente, es hacerse por escrito. Porque todo este cúmulo de derechos y obligaciones que circunscriben o ciñen ambas partes a cumplir sus obligaciones, se documenta o se detalla en ese contrato individual de trabajo. No importa si se hace o no, lo ideal conforme a ley es que sí se haga, pero para acreditar la relación de trabajo no es relevante el que se haya hecho un contrato de trabajo o no. Claro que si lo queremos hacer perfectamente bien, como en derecho debiera de ser, necesitamos documentar un contrato individual de trabajo. Eso es lo correcto. Pero el hecho de que no se otorgue no quiere decir que no existe una relación individual de trabajo. Eso es justamente lo que les estaba comentando. Si existe una retribución llamada salario, si existe un trabajo personal o intelectual directamente prestado al patrón, si existe una jornada, aunque las partes no hayan firmado por escrito este contrato individual de trabajo, pues existe en sí mismo. ¿Qué más? De hecho, de acuerdo al artículo 26 de la Ley del Trabajo, dice que a pesar de que no exista formalmente un escrito, Así es. se debe respetar las condiciones de trabajo. Pues aguinaldo, las vacaciones, pues las prestaciones. Estamos viendo que hay prestaciones de acuerdo a la ley y prestaciones superiores. Así es. Así es. La ley nos va a marcar evidentemente cuál es el mínimo. Tratándose de aguinaldo, tratándose de vacaciones, tratándose de prima vacacional. La ley nos va a marcar los mínimos, tratándose de los días de descanso incluso. Pero, si no se circunscribe o si no se otorga este contrato, pues bueno, existirá la relación de trabajo. Efectivamente, la Ley Federal del Trabajo nos refiere que en el contrato individual de trabajo tendrían que estipularse cuáles son las prestaciones o las condiciones básicas de trabajo. Y si no está suscrito un contrato colectivo de trabajo, refiriéndonos concretamente a los sindicatos, en el contrato individual de trabajo tendrían que estipularse cuáles son estas condiciones. ¿Alguien me quiere recordar brevemente qué debe de contener el contrato individual de trabajo? Se debe tener nombre, nacionalidad, edad, sexo, bueno, todos los datos del trabajador, incluyendo su domicilio, y también debe estar estipulado el nombre y domicilio del patrón. No es lo mismo donde se encuentra la empresa a donde trabajes. Así es. Eh, Estos datos que dices es importante del trabajador, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio, son por lo menos a los que nos obliga la ley.
a estipular en el contrato. ¿Qué más? Se debe establecer el tiempo que va a trabajar, también los servicios que va a ofrecer, la duración de la jornada del trabajo, el lugar o los lugares donde va a prestar el servicio, también el salario, la forma en que se va a pagar, ya sea pues mensualmente, semanalmente, por comisiones, si se va a hacer mediante una nómina, si se va a hacer en efectivo. Debe estipular el día y el lugar del pago del salario. Eh, Se va a estipular también si el trabajador va a recibir una capacitación, las maquinarias que va a utilizar y las condiciones pues, del entorno o el contexto donde se va a desarrollar. Estas Eh, condiciones de trabajo que comentas justamente es importante porque por lo menos se tendría que hablar de las vacaciones, de la prima vacacional, del aguinaldo y concretamente, como bien lo has dicho, justamente establecer en qué va a consistir el trabajo, cómo se va a desarrollar y si se tiene que capacitar o no al empleado para llevarlo a cabo. ¿Qué más? También las condiciones ya le dije, bueno, las condiciones, días de descanso, vacaciones y eso sería todo. Ok, puede ser verbal, entonces, Sí, aunque no o se haga escrito. escrito, el hecho de que no se haga escrito no significa que no exista. Si no se hace por escrito este contrato individual de trabajo y existe una relación laboral por lo que hemos mencionado, significa entonces que el contrato que se celebró de manera verbal y esto no implica que las partes estén desprotegidas o que no tengan que ceñirse a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Por ahí hablábamos del contrato colectivo de trabajo. ¿Qué es el contrato colectivo de trabajo? Estábamos hablando que el contrato colectivo de trabajo, si no mal me acuerdo, es el contrato que se va a celebrar por una colaboración de trabajadores y va a tener varios patrones. Mm, em, Platicábamos del artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo y Sí, entonces entendíamos que los contratos colectivos de trabajo van a ser aquellos convenios realizados entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios sindicatos de patrones o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer justamente las condiciones respecto a las cuales debe prestarse el trabajo en una o varias empresas. Entonces, quiere decir que si hay sindicatos de patrones, estamos hablando de varias fuentes de trabajo, que podrían, prácticamente si se suscribe este contrato colectivo por un sindicato patronal, está abarcando todas estas empresas que prestan un determinado servicio. Vamos a ver si por tiempo nos da oportunidad este semestre de analizar algunas cuestiones en torno al derecho colectivo del trabajo. No tendría que ser materia, pero vamos a ver si nos da tiempo. Y luego platicábamos de la duración de la relación laboral. ¿Cuánto sí, pueden por durar obra las? determinada, por tiempo determinado y por tiempo indeterminado. ¿Y esto qué significa? Por obra determinada era ese cierto tiempo en que iba a prestar servicios por un proyecto más o menos. Por tiempo determinado bueno, se iba a establecer exactamente si iba a trabajar un mes, 2 meses, 3 meses y hasta ahí. Y por tiempo indeterminado que iba a ser pues hasta que pues pues no tenía como un límite, una duración fija. Nada más quitaría la palabra más o menos, pero sí, está bien. Por obra determinada significa que se contrata a los trabajadores específicamente para un proyecto o para cumplir y terminar una obra en especial, como la contratación de un edificio, por ejemplo. Por tiempo determinado efectivamente se va a poner un plazo para que termine la jornada de trabajo y por tiempo indeterminado se va a contratar a los trabajadores sin conocer exactamente la fecha de terminación de la relación laboral y esta es la práctica que más se recomienda porque al celebrar un contrato por tiempo indeterminado garantizamos la estabilidad en el empleo de los trabajadores. Y ahora sí, comenzamos a platicar de las causales de suspensión, rescisión y terminación de la relación de trabajo. Empezamos analizando las causas de suspensión sin responsabilidad para las partes. Suspender una relación de trabajo significa que se pone en pausa. No se termina la relación de trabajo, pero las partes no están obligadas a cumplir sus obligaciones porque se suspende por alguna razón especial. ¿Cuáles son esas causales? Bueno, es que lo vimos de acuerdo a la ley, al artículo 42 de la Ley Federal de Trabajo, Uh -huh. que era enfermedad contagiosa del trabajador, una incapacidad temporal, eh,
que sea ocasionado por un accidente. Que no Eh, constituye un riesgo de trabajo, esto es importante. No tiene nada que ver con que sea un riesgo de trabajo. De hecho, empezamos a platicar un poquito de riesgos de trabajo, pero esta incapacidad o enfermedad no debe ser derivada de un riesgo de trabajo, porque entonces el patrón sí estaría obligado a cubrirla, ¿ok? Si se da por También situaciones ajenas, la prisión preventiva. ok, sí. Si se da esta incapacidad por situaciones ajenas a la relación laboral, entonces el trabajador se va a encontrar incapacitado para desarrollar sus funciones. Si es diferente entonces al accidente de trabajo, es injusto entonces que el patrón pague una situación que él no propició. No obstante, el trabajador naturalmente se le tiene que proteger bajo un esquema de seguridad social, IMSS en este caso. Y sí, prisión preventiva. ¿Qué hay con esto de la prisión preventiva? Eh, bueno, es el tiempo que se va a determinar si el procesado, a través de una sentencia, pues resulta inocente o ya es una sentencia definitiva absolutoria, pero mientras pues puede dejar de trabajar en el que esté en ese proceso. Y eso que comentas es importante porque la condición para que la relación de trabajo en este caso se reanude o se convalide es que el trabajador sea absuelto en una sentencia. Si el trabajador se le está procesando porque está siendo enjuiciado, porque se le está atribuyendo la posible comisión de un delito, al final, para que se reanude o deje de surtir efectos esta suspensión, debe de acreditarse que el trabajador fue inocente, justo para que pueda retomar esta relación de trabajo, ¿ok? ¿Qué pasa si el trabajador fue condenado a través de un proceso penal si obró para defender los intereses del patrón? De eso no recuerdo, profesor. En este caso, pues el patrón está obligado a pagar los salarios en tanto el trabajador esté en prisión preventiva. ¿Qué otro supuesto de suspensión de las relaciones de trabajo? Arresto del trabajador, pero este es un máximo de 36 horas y Y es es más como algo administrativo. administrativo. Exacto. ¿Qué más? Cumplimiento de deberes. Sí, de ciertos servicios y deberes. Y cuando el trabajador es convocado para desarrollar ciertos cargos, aquellos que están señalados en el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o para cumplir alguna obligación establecida en el artículo 31, fracción 3 de la Constitución, que también es que haya sido convocado este trabajador para formar parte de jurados, de consejos, de asistencia a algunas modalidades o servicios del gobierno para desarrollar censos, para desarrollar la función electoral, etcétera, también se entiende suspendida la relación de trabajo. ¿Qué otro supuesto? Bueno, la designación de los trabajadores como representantes de organismos estatales. Así es. Si se convoca al trabajador para que forme parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, obviamente antes de la reforma que va a entrar en vigor en diciembre, porque ya hablaríamos de juicios laborales, hablamos de convocatorias para el patrón, para que forme parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, etcétera. Ese sería un sexto supuesto de suspensión. ¿Y el séptimo? Y el séptimo va a ser la falta de documentación. Es decir, si no cuenta con un documento para trabajar o ejecutar sus funciones. Así es. Si el patrón solicitó algunos documentos para contratar al trabajador y el trabajador no cuenta con ellos, se puede suspender la relación de trabajo. Obviamente hay un plazo, para hacer valer esto. Si el trabajador, también comentábamos esto con la rescisión de la relación laboral, pero si el trabajador ya consiente, perdón, si el patrón consiente tácitamente la falta de alguno de estos documentos, siempre y cuando no sea un impedimento conforme a la Ley General de Profesiones, entonces, pues ya se tendrá consentido esto. Entonces, eh, al final, sí, ¿alguna duda? Ok. No se debe confundir entonces este tema de la suspensión de la relación laboral con temas de incapacidad, con temas de riesgo de trabajo. Eh, en ambos casos tendría que pagarse el salario en algunos supuestos, pero es diferente en el caso de los riesgos de trabajo. Cuando existe un riesgo de salario, un riesgo de trabajo, perdón, el trabajador tendría el derecho para que el patrón le pague su salario, pero si se da la suspensión de la relación laboral, si hablamos de una suspensión, obviamente se
se ponen en pausa o se suspenden justamente las obligaciones tanto del patrón como del trabajador. Entonces el trabajador no tendría obligación de prestar su trabajo y el patrón tampoco tendría obligación de pagarle salario, salvo en el caso que estábamos señalando, el caso de la prisión preventiva. Si fue en aras de defender los intereses del patrón, pues él tendría que estar obligado. Esta es la única situación. Y obviamente en el caso de la suspensión de la relación de trabajo, subsiste la relación de trabajo. Esto es lo que hay que comentar en torno a ello. Y luego hablábamos de algunas causas de rescisión de la relación laboral. ¿Qué significa rescindir? ¿Qué es esto de rescindir? Va a ser la conclusión de la relación del trabajo, pero ya sea porque el trabajador ya quiere finalizar esa relación, o bueno, ya sea que el patrón o el trabajador quiera finalizar la relación, o sea, una decisión pues bilateral, ambos quieren finalizar la relación de trabajo y hasta ahí, pero no hay consecuencias. Depende, exacto, depende, bueno, depende quién haya sido el culpable, porque puede ser que la terminación de la relación de trabajo sea por causas imputables al patrón, sea por causas imputables al trabajador, o puede ser que lo hayan acordado de común acuerdo. Si lo acordaron de común acuerdo, ahí sí no va a haber consecuencias. Rescindir simplemente significa dar por terminada la relación, vamos a considerarlo así. Ahora, si es rescindido por voluntad de ambas partes o porque el trabajador ya no quiere concluir, pues la única obligación que tendrá el patrón en ese sentido sería pagar aquellos adeudos que tiene a favor del trabajador. Si no debe nada, pues no tendrá que pagar nada. Pero el patrón no está obligado a reinstalar al trabajador. El patrón no está obligado a pagar ningún tipo de indemnización constitucional. Y en torno a esto iba el comentario. Y entonces, para hablar de esta rescisión de la relación de trabajo, podemos hablar de tres supuestos. Uno, que vamos a ver al final, simplemente la rescisión lisa y llana, cuando ambas partes de común acuerdo deciden terminar, o por alguna causa que no esté en manos o que no sea imputable ni al trabajador ni al patrón, hablamos de la rescisión o de la terminación de la relación de trabajo. Ahora, los otros dos supuestos que platicamos son la rescisión de trabajo sin responsabilidad para el patrón, lo que Sí. significa que se actualice una causal que haya sido responsabilidad del trabajador. Y la Y otra es, como engaño al patrón o al sindicato, justamente a eso vamos. es Y la decir, pues la otra es, falsificación de a ver, documentos. espera, sí, Pero se justamente a tiene eso vamos. máximo un 30 días para presentar evidencias de que presentó documentación falsa. Ok, a eso vamos justamente ahorita. La otra es sin responsabilidad para el trabajador. Eso quiere decir que fue imputable el patrón. Y ahora sí, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo nos refería cuáles son las causales de la terminación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, es decir, imputables al trabajador. Y ahora sí, ¿cuáles son esos supuestos? Sin responsabilidad para el patrón, como lo había mencionado, es que se engañe, bueno, se intente engañar al patrón o al sindicato a través de documentos, bueno, de falsificación de documentos. Pero pues para terminar la relación sin responsabilidad del patrón, como le comentaba, se tiene un máximo de 30 días para presentar esta evidencia de que hubo una documentación falsa. Esto es importante porque este supuesto gira en torno a exhibir documentos falsos al patrón para que el trabajador acredite la capacidad o la competencia que puede llegar a tener para desempeñar el empleo, cargo o comisión en un momento dado. Si los documentos que solicitó el patrón son tendientes a que el trabajador le acredite qué tan capaz es, si tiene la capacidad o el conocimiento suficiente para desempeñar la plaza, si el trabajador entonces falsifica un documento o exhibe algún documento falso, pues esa es una causa de terminación de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Y como bien comenta, se tienen hasta 30 días para hacer valer esta causal. Si en 30 días el patrón no hace valer esta causal de rescisión de la relación, pues automáticamente se entiende que lo consiente porque ya el trabajador ha demostrado ser competente y el patrón no le dio mayor importancia. ¿Qué más? Que el trabajador no sea honrado, miente, bueno, es decir, mientras esté en desarrollo de las funciones por las cuales le contrataron, pues mienta, robe, engañe o realice pues algún contrato contrario a las buenas costumbres. Se tiene que probar que no es honrado, puede actuar con violencia o había mencionado que actúe con amago, acción de sometimiento. Ok, entonces el trabajador durante sus labores, que eso es bastante importante, durante la prestación de sus labores,
debe incurrir en actos de falta de probidad u honradez, es decir, que cometa algún acto contrario a la verdad, que ejerza actos de violencia, amagos, injurias, malos tratos en contra del patrón, de la familia del patrón o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, a menos que haya existido una provocación, que esta es justamente la excepción a la regla. Si alguno de los empleados, y no empleados, alguno de los directivos, alguno de los miembros de la familia, del patrón, algún administrativo, comience a realizar estos actos consistentes en la provocación, empuja al trabajador o lo provoca o lo insulta o le dice cosas tendientes a provocar algún tipo de pleito, ahí se entiende que hubo provocación o lo amenaza incluso. Si hubo provocación, pues naturalmente este supuesto o esta hipótesis no se actualizará. ¿Qué más? Hasta ahí vimos, profesor. Bueno, lo que yo Ah, tengo entendido es que nos quedamos hasta ahí. sí, muchas gracias, Andrea. Muy bien, muy bien. Así me gusta que estudien. ¿Alguna duda referente a lo que comentamos en la sesión anterior? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Bueno, pues lo que comentábamos en la sesión anterior, justamente lo último que platicamos fue esta causal de rescisión de las relaciones laborales imputable al trabajador, pero recuerden que este supuesto, concretamente, durante las labores, si el trabajador incurre en falta de probidad o honradez, actos de violencia, malos tratos, etcétera, este segundo supuesto que les estoy planteando tiene que ser directamente contra los familiares, contra el personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento. Pero hay un tercer supuesto que es justamente cometer estos actos, estos mismos actos durante la ejecución de los labores, es decir, falta de probidad u honradez, violencia, amagos, injurias, malos tratos, pero en contra de alguno de los compañeros de trabajo o si altera la disciplina de la fuente de trabajo este propio trabajador. O sea que no nada más está sancionado el cometer actos de violencia en contra del patrón, de sus familiares, de los directivos o administrativos, también el trabajador si comete estos actos en contra de los compañeros de trabajo o si hace actos tendientes a alterar la disciplina del lugar, quiere incitar a algún movimiento o quiere incitar a hacer alguna campaña en contra de los directivos o agredir su honor. Una cosa es que se reúnan de manera jurídica, pacífica, en horas apropiadas para hacer algún tipo de reunión sindical, para hacer algún tipo de petición, para planificar alguna junta en torno a alguna petición del patrón. Una cosa es esto, son cosas muy diferentes, y otra cosa es que un trabajador pues atente o trate de llamar la atención de los demás para afectar de manera inminente a la fuente de trabajo. Ahora, en este caso específicamente, si a los compañeros de trabajo los agrede, les comete actos de violencia, cometen incluso algún ilícito, alguna riña, pues propiamente va a ser una causa de rescisión de las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Y creo que esto está claro. ¿Alguien tiene alguna duda de este supuesto? No, profe. Ok. Ahora, fíjese bien lo que mencionaba el segundo de los supuestos, que el propio trabajador ejecuta algún acto violento, incurre en la falta de probidad, honradez, violencia, magos, injurias. Pero el segundo supuesto nos establece que si el trabajador incurre en estos actos durante sus labores, se va a actualizar justamente la causal determinación de la relación de trabajo. Pero también la ley nos señala en un cuarto supuesto que si el trabajador comete estas acciones, es decir, falta de probidad, honradez, violencia, amagos, fuera, fuera del servicio de trabajo, fuera de las horas de trabajo. Imagínense este supuesto, no estamos en horas de trabajo, pero el trabajador, por alguna razón, se dirige una noche a casa del patrón porque no está conforme con alguna decisión, porque no le dio permiso para faltar un día, porque no le está pagando, o bueno, él dice que le tiene que pagar, porque tiene alguna inconformidad, lo que sea que fuere. Pero el trabajador se dirige en la noche a la casa del patrón y entonces en el domicilio del patrón, en horas fuera de trabajo,
comete actos de violencia, actos de malos tratos, injuria en contra de los familiares o en contra del patrón, fuera de la jornada laboral. Esto también es una causal de rescisión o determinación de la relación de trabajo. Es decir, no nada más es durante la jornada de trabajo, ni en la empresa, puede ser fuera de la jornada de trabajo y puede ser en cualquier lugar o incluso en el domicilio del propio patrón. Si estos actos obviamente representan una gravedad tal que sea imposible el cumplimiento de la relación de trabajo, si se pelean o si el propio trabajador por su enojo eh, propicia golpes o malos tratos o violencia en contra del patrón, pues es suficiente para que se termine la relación de trabajo por causas imputables al trabajador. ¿Alguien tiene alguna duda de este supuesto? Sí, yo tengo una duda. En caso de que el trabajador tenga algún problema mental, él podría argumentar que por eso realizó esa acción. A ver, te voy a responder de la siguiente manera. ¿Quiénes son hábiles para contratar conforme al derecho civil? ¿Recursos humanos? Mm, No, no, perdón, No, no sé. no. Jurídicamente hablando, son hábiles para contratar a aquellas personas que tienen capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Ok? Ahora, pues, naturalmente, si hay algunas personas que se ha procurado darles alguna fuente de empleo. Por ejemplo, hay algunas personas, no sé si lo han notado, que tienen síndrome de Down y les dan algún trabajo ahí para limpiar, etcétera. Pues bueno, ya esto lo asumió el propio patrón, si tiene la capacidad para el empleo, pero si pone en peligro la vida del patrón, pues ya se está actualizando la causal. Ahora, una persona incapaz, en principio, para desarrollar las funciones, no tendría por qué estar laborando. Se supone que el trabajador es contratado por parte del patrón porque cumple un cúmulo de requisitos y satisfacen justamente esas aptitudes físicas o intelectuales que está buscando el patrón en un trabajador. Si el patrón asumió en la contratación de una persona, por ejemplo, una persona, un menor, una persona de 17 años, tratándose de trabajadores de menores, y el menor en algún momento dado hace algún acto violento en contra del trabajador, pues por supuesto que opera la causal de rescisión, independientemente de que sea capaz o no en el mundo del derecho. Ahora, en tu ejemplo, a lo mejor tú te estás refiriendo a alguna persona incapaz de mente, ¿no? No sería capaz para contratar un derecho y pues el patrón no tendría por qué estar contratándolo. O tú contratarías a alguien que tiene una demencia extrema, pues yo creo que, y no es que signifique que estemos atentando contra los derechos de estas personas, simplemente no tienen aptitud en derecho para ser contratados. Ya si el patrón decide contratarlos conforme a la legislación, claro está, y si la legislación lo permite, bajo ciertos parámetros, pues bueno, ya es otra cosa. Pero si esas personas que la ley permite que sean contratados a pesar de tener alguna incapacidad, cometen ese tipo de actos en contra del patrón, por supuesto que se puede actualizar la causal de rescisión, porque si no, también dejaríamos en estado de indefensión al propio patrón. Yo te doy la oportunidad porque tienes esta incapacidad, pero si ya estás atentando contra mí o contra mi familia en horas o fuera de horas de trabajo, pues esto ya representa una imposibilidad para seguir cumpliendo la relación de trabajo y por lo tanto sí operaría la rescisión sin responsabilidad para el patrón. ¿Sí respondí la pregunta? Sí, lo que pasa es que aquí donde trabajo, rápido, hay un doctor que en el momento se lo contrataron 3 meses, pero ya en el segundo mes empezó a tener como problemas de delirios, persecución. Entonces, en algún momento de ira de su arranque del Sí, de ira empezó a destruir la computadora, entonces, pero no creo que se percataron de que el doctor pues tenía yo creo que algún problema de tal vez de ira, no sé, entonces por eso realmente era mi pregunta, porque Interesante lo que estás comentando. Yo, desde mi punto de vista, aquí podrían actualizarse dos supuestos. Obviamente lo inminente, ¿no? Si yo contrato un médico, se supone que un médico es plenamente capaz para ejercer su profesión. Y de hecho la Ley General de Profesiones establece que es una de las profesiones en las que se está obligado a tener título y cédula profesional. En primer lugar, si se le contrató al doctor para trabajar en una clínica, en un hospital, lo que sea, pues se asume por parte del empleador que que el patrón, más bien que el trabajador, perdón, contaba con la capacidad suficiente y con la prudencia y con el conocimiento suficiente. Ahora, si el patrón, primer supuesto, si el patrón, más bien,
si el trabajador, o sea, este médico, en el caso que me planteas, desde el principio no hizo del conocimiento del patrón del hospital, de la clínica, que él pudiera llegar a tener este trastorno o este padecimiento mental, podremos incurrir en el supuesto señalado en la fracción primera, consistente en que el trabajador haya engañado al patrón o al sindicato con documentos falsos para acreditar competencia en el empleo. El trabajador o el doctor estuvo obligado, si es que él tenía conocimiento, claro está, estaba obligado a hacer del conocimiento del patrón que tenía algún problema. Obviamente, como tú dices, a lo mejor pasaron 30 días, nadie se dio cuenta, o a lo mejor el propio doctor no sabía. Pero si el trabajador sí sabía, si en este caso el doctor sí sabía, y no se lo hizo del conocimiento al patrón, pues ahí se puede actualizar una primera causal de rescisión. O bien, ya durante el desempeño de sus funciones, puede ser que este padecimiento se haya desarrollado durante la ejecución de las labores. Si ya durante las horas de trabajo el doctor actuó de esta manera, pues prácticamente representa actos de violencia, representa a lo mejor algún tipo de incapacidad, ya no sería competente y a lo mejor sí podemos estar hablando de estos supuestos señalados en el cuarto supuesto. ¿Sí me doy a entender o no? Uh-huh. Sí, 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 claro. Ok, ahora sí respondí, no respondí. ¿Alguien tiene alguna otra No, duda? sí, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, habrá una quinta causal de la rescisión de la relación de trabajo imputable al trabajador, y esto consiste en que el trabajador ocasione daños materiales durante el trabajo de manera intencional. Si ocasiona daños materiales, vamos a hablar de daños materiales de manera intencional a los edificios, a las obras, a las maquinarias, a los instrumentos de trabajo, a las materias primas, a cualquier tipo de objeto relacionado con el giro. Si el trabajador en un momento dado, en un receso, pues pinta con grafitis o rompe intencionalmente alguna máquina, algún instrumento de trabajo, o juega y puede causar algún daño inminente en la obra por algún tipo de descuido. Claro, este descuido propicia una responsabilidad para el trabajador, evidentemente, o si vulnera de manera intencional cualquier tipo de área del trabajo o de la obra donde se esté llevando a cabo esta prestación, pues obviamente estaremos hablando de una causal de rescisión no imputable al patrón, sino al trabajador. Y creo que esto está muy claro. ¿Tienen alguna duda? Creo que esta causal está bastante clara. Ok. Platicábamos de lo mismo. Si el trabajador, en un sexto supuesto, si el trabajador ocasiona algún daño grave, aunque no sea intencional, la diferencia entre los supuestos anteriores es que en el primer supuesto, el trabajador va a ocasionar algún daño grave a los edificios, a las obras, a las maquinarias, pero de manera intencional. En un segundo supuesto, el trabajador, de igual manera, si ocasiona algún daño o alguna afectación grave, pero no intencional, ocasionado por su negligencia en el desarrollo de sus funciones, pues también va a ser una causal suficiente para terminar la relación de trabajo imputable al trabajador. Fue sin querer, es que me apoyé sin querer en una polea, en una palanca, y eso ocasionó que se cayera algún bloque enorme y eso destruyó la obra. Pues sí, pero hay normas que debes de cumplir durante el desarrollo de la obra, hay cierta normatividad administrativa por protección y para protección de los propios trabajadores, entonces tú no tenías que estar en horas de trabajo, descansando o apoyándote en una pared, o a lo mejor no traes el casco puesto, o a lo mejor no traes las botas puestas, y eso origina pues algún accidente por causa de negligencia. Esto implica una causal de rescisión. ¿Está claro esto, jóvenes? Sí, Esto también nos lleva a otra causal. Si por negligencia del trabajador se ocasiona algún accidente, si por negligencia, por descuido o por imprudencia por parte del trabajador, un descuido inexcusable, pone en riesgo la seguridad del establecimiento o de las personas que trabajan en él,
justamente lo que les estoy comentando. Estoy jugando y estoy forcejeando con alguno de los compañeros en plena obra, una obra muy delicada, donde se están manejando aparatos, montacargas, tractores, y estamos ahí jugando y no nos damos cuenta y podemos con alguno de esos aparatos tirarlo, eh, y a lo mejor eso puede lastimar a alguno de los trabajadores o propiciar algún accidente mayor. Él pudo haber prevenido ello, porque estabas jugando en la zona de trabajo, no debías estar haciendo eso. Es que fue sin querer, sí fue sin querer, pero podías haberlo prevenido. Esto es inexcusable, esto fue por una actuación negligente por parte del trabajador, y en ese supuesto también hay responsabilidad para el trabajador. Por tu culpa hubo lesionados, por tu culpa se ocasionó una serie de accidentes de trabajo, por tu culpa comprometiste la seguridad de la empresa, la seguridad, vaya, de las personas o de los trabajadores que están trabajando o que están laborando en la obra. Esto también es una causal de rescisión sin imputabilidad para el patrón. Y creo que también está claro. Otro supuesto es que el trabajador cometa actos inmorales durante las horas de Profesor, trabajo. Sí, una cosa, en caso de que el trabajador sea culpa, bueno, dañe la obra o algo así, se procedería ante la ley para que pague eso, ¿no? O el daño hecho. son vías diferentes, pero sí, vamos a pensar, qué buena pregunta. Vamos a pensar si el trabajador por su negligencia inexcusable ocasiona algún daño, pues independientemente de que de manera laboral es responsable y se va a rescindir la relación de trabajo, hay que entender que hay varios tipos de responsabilidad en el mundo del derecho. Podemos hablar de la responsabilidad laboral en ese supuesto, podemos hablar de la responsabilidad civil, de la responsabilidad administrativa o hasta de la responsabilidad penal. Laboralmente tienes que ser responsable, vamos a cesarte de tus funciones. Hay que terminar la relación y esa causal o esa hipótesis no es imputable al patrón. Y además, independientemente de que esta fue la consecuencia de la responsabilidad laboral que tienes que asumir, en la vía civil a lo mejor vas a tener que responder y vas a tener que pagar los daños ocasionados. Y además, en la vía penal cometiste lesiones o tal vez hasta homicidio, vas a tener que responder también. Cada rama del derecho tiene su tipo de responsabilidad, concretamente estas 4 responsabilidades, y obviamente el trabajador tendría que asumir todas y cada una de las consecuencias en las vías subsecuentes. Sí, Andrea, así es. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Sí, tengo una duda. En caso de que no, o sea, algo más pequeño, ¿no? Que el obrero descomponga tal vez una máquina, ¿la empresa tiene la capacidad de poderle cobrar lo que estaba utilizando? Sí, y para protegerse, también una excelente pregunta. Para protegerse en ese supuesto, lo recomendable, y de hecho es una obligación por parte de la empresa, por parte del empleador, se tendría que hacer un reglamento interior de trabajo. De hecho, eso podría incluirse dentro de alguna de las causales que estamos comentando. Si por negligencia, de manera intencional o no, el trabajador ocasiona algún daño al material o algún instrumento de trabajo, pues civilmente puede ser cobrado. Y laboralmente, ¿cómo podríamos concatenar jurídicamente esta idea? En el reglamento interior de trabajo o en el propio contrato individual de trabajo se puede estipular claramente que si el trabajador en un momento dado, por un acto intencional o no, o por un acto negligente, ocasiona algún tipo de daño al instrumento de trabajo, pues este tendrá que pagarlo. Y de hecho así se da en la realidad. Muchas veces, si el patrón no considera que sea una causal suficiente para correr al trabajador, o para rescindir la relación, pues muchas veces se lo descuenta el salario. Si ya es una falta grave, pues aparte de que se la descuentan de lo que debe, si no le alcanza al trabajador, pues por supuesto que podrían accionar conforme las leyes para poderle cobrar esto al trabajador. Pero sí, sí se le puede imputar esa obligación al trabajador. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, este otro supuesto también que implica una causal para rescindir las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón, la comisión de algún acto inmoral en el trabajo. ¿Qué se entiende por inmoral? Porque aquí la brecha está muy abierta.
¿Qué creen que sea un acto inmoral? ¿Qué creen que sea un acto lo suficientemente grave? Y moralmente hablando, para que podamos rescindir el contrato de trabajo sin responsabilidad para el patrón, porque las normas morales no son coercibles, conforme al mundo del derecho, pero hay reglas que deben de cumplirse, reglas que infieren el correcto desempeño y el correcto comportamiento. ¿A qué nos referimos con un acto inmoral? ¿A alguien se le ocurre? ¿Puede ser algún acoso laboral? Acoso Ah, laboral. Fíjate que el acoso laboral, sí, no, sí, porque es inmoral, pero tampoco lo puedo tachar de esta naturaleza o de esta manera, porque el acoso ya está regulado y está prohibido por las leyes penales y también por las leyes laborales. Ya hay un capítulo en la Ley Federal del Trabajo donde se establecen ciertas reglas y ciertos parámetros para hacer responsables a los trabajadores o a los patrones incluso que cometen algún tipo de acoso. Y esto sí es sancionado por las leyes, independientemente de que sea una causal de rescisión, en el caso de que sea cometido por parte del trabajador, pero si el patrón es quien acosa laboralmente a una empleada o a un empleado incluso, hay que, va a haber rescisión de la relación no imputable al trabajador, pues no, tendría que ser al revés. Esto no me gusta tanto porque te digo, realmente la ley ya lo está contemplando, jurídicamente hablando, y ya hay responsabilidades y sanciones para aquellos patrones o trabajadores que cometen acoso. Es un acto delicado que en su momento trabajaremos. Pero aparte de este ejemplo, ¿qué otro me pueden dar? Los malos tratos a un trabajador. Los malos tratos ya están plasmados en otra hipótesis. Ya lo platicaremos, que esos son causas imputables al patrón, no al trabajador. Acto inmoral, ¿qué se les ocurre? Alguna locura que se le ocurra hacer al trabajador de manera inmoral. ¿venta de droga? Eso es ilícito, esa es la comisión de algún ilícito, de algún delito dentro de la fuente de trabajo y por supuesto que eso es una causal. Pero eso no es un acto inmoral, eso es un delito. Acto inmoral, imagínense que ustedes llegan a la fuente de trabajo sin ropa, totalmente desnudos. Eso es un acto inmoral. O que ustedes como patrones abren el armario donde está la papelería y se encuentran a dos empleados teniendo relaciones sexuales. ¿Eso será un acto inmoral? ¿Ver pornografía en el trabajo? Podría Sí, ser eso algo así. también, por supuesto. Por supuesto que esa también es una causal de rescisión. ¿Ya me entienden por dónde va el supuesto? ¿Qué otro tipo de acto inmoral? También hay un supuesto explícito en la ley. Pero ¿qué pasa si, ya lo hemos comentado, pero si el trabajador llega alcoholizado o llega drogado a trabajar a la fuente de empleo? Si el trabajador está en una junta de trabajo, imagínense que no es un trabajo propiamente como el de una obra. Estamos contratados por un buffet enorme, serio, que tiene grandes clientes. Y en una reunión de trabajo con altos mandatarios, el trabajador, el abogado, se le ocurre hablar con un lenguaje florido. Digo, no está afectando, no se está dirigiendo a ninguna persona en particular, pero habla de manera impropia. De cada 5 palabras, 4 son groserías. ¿Eso será un acto inmoral? Sí, Puede entrar dentro de este supuesto. ¿Sí me también explico? podría ser, Sí. también podría ser checar su entrada, pero desaparecerse, ¿no? Del lugar de trabajo. Finjo que entro, tomo asistencia y me voy. Eso es engaño. Eso sería eso entraría dentro del supuesto de engaño al patrón. Inmoral, algo que no sea propio conforme a las leyes, conforme a las buenas costumbres. ¿Qué no es propio conforme a las leyes o las buenas costumbres? Aparte de esto que, esos ejemplos que se me ocurren y les estoy comentando. Un trabajador y también ha sido causal. Imagínense un trabajador dentro de una obra, la construcción de un edificio grande, con normatividad adecuada, y de repente al trabajador le da muchas ganas de ir al baño, y ahí enfrente de todo se pone a hacer del baño, cualquiera que sea su necesidad. Eso es un acto inmoral,
pues por supuesto que opera la rescisión de las relaciones de trabajo sin responsabilidad para el patrón. ¿Sí van por dónde va la línea de este supuesto? Se trata de actos que atenten contra la moral, contra las buenas costumbres y que notoriamente sean inaceptables por la sociedad, por el propio patrón. ¿Ok? Otro supuesto entonces será que el trabajador revele secretos industriales. Esto es delicadísimo y esto es muy importante. Esto ya tiene que ver con leyes de propiedad industrial o intelectual. Si yo trabajo para Coca-Cola y porque tengo mucho coraje, revelo la fórmula secreta del refresco a otra empresa, independientemente de que se actualiza una causal de la rescisión de trabajo imputable al trabajador, pues puedo ser acreedor a sanciones penales. Por supuesto que sí. Son delitos especiales. Si el trabajador revela entonces secretos de fabricación o le da a conocer a la competencia algunos datos o asuntos reservados en perjuicio de la empresa, pues por supuesto que estamos frente a alguna causal de rescisión imputable al trabajador. ¿Alguna duda? La clásica de todas, muchachos. Que el trabajador falte 3 días y pueden ser alternados, ¿eh? No tienen que ser consecutivos. Si el trabajador falta 3 días en un periodo de 30 días, o sea, en un mes hábil, de manera injustificada, automáticamente se actualiza una causal de rescisión sin responsabilidad para el patrón. 3 días en un periodo de 30 días. Ahora bien, si el trabajador está exhibiéndole al patrón algún certificado médico, muchos trabajadores, más bien, muchos patrones lo que hacen es exigir el documento y el justificante del IMSS. Yo para eso te estoy pagando seguro social. ¿Y qué pasa si el trabajador pues, no quiere ir al IMSS porque pues es delicado, porque hay riesgo, porque es una COVID, no lo sé, y decide pues, acudir a una clínica privada? Se va a Los Ángeles, se va al Pedregal, se va al ABC, a cualquier hospital, y le presenta el justificante al patrón, y el patrón no se lo da por válido. Yo para eso te pagué un seguro social. Ya quedó en ti que haya sido auto, entonces no te voy a justificar la falta. ¿Qué pasa aquí? ¿En realidad sí se actualiza la causal o no? ¿Qué opinan, niños? ¿Qué opinan? Lo que sea. Pues sí debería, ¿no, profe? Porque, bueno, está justificándolo. O sea, sí debería que, sí debería justificarse o no debería justificarse, o aplicamos la regla de 3 días de manera injustificada en un mes y te corro. ¿Qué sí se No, debería yo creo hacer? que sí debería de justificarse. Ah, por supuesto que sí, que es justamente a lo que voy. ¿Tendría que justificarlo el patrón? Por Profe, supuesto que sí. Gracias, Sheila, sí. Por supuesto que debería de justificarse esa inexistencia. A ver, o sea, yo no estoy obligado a ir al seguro social. Qué bueno que lo tenga, te lo agradezco. Y es más, no te lo agradezco, es tu obligación como patrón darme a mí mi sistema de seguridad social. Es tu obligación, no me estás haciendo un favor. Pero a ver, yo puedo pagarme un sistema o un hospital privado. Es mi salud, no voy a estar jugando con esto. Y yo te estoy justificando, te estoy exhibiendo el documento que acredita mi inasistencia. Si en un momento dado esto llegara a ser pleito o esto llegara a la Junta de Conciliación, a mí me parece que la Junta tendría que justificar o dar por justificada esa falta, ya que, pues para empezar, se está explicando claramente al trabajador, al patrón, cuál fue la inasistencia y se está justificando, fue por razones de salud, por la situación que sea. Ahora, aquí hay una discrecionalidad también muy delicada. Yo le puedo avisar al patrón, pero pues el patrón a su consideración puede o no justificármelo. Si es una causa justificada, ¿de qué depende que se justifique o no? Que exista de verdad
una auténtica imposibilidad por parte del trabajador para desempeñar sus funciones. Se murió mi abuelita, licenciado. Deme chance. Esta semana. ¿Lo justificarían? ¿Creen que conforme a derecho esta sea una causa justificada o no? No, porque él no está incapaz de realizar su actividad laboral. Es correcto, Andrea, muy bien. Digo, Pero esto si, ya, pero si fuera la mamá, sí, ¿no? Obviamente no una semana, pero sí unos días, ¿no? O a la esposa. ¿tú crees? ¿Eso te incapacitaría? Pero supone que la ley te da 2 días, ¿no? Pero sería una causa justificable, o sea, tú no Ah, tienes no, la no, no, no. capacidad. Ese es Ah, el sí, no, no tema. es justificable. Exactamente, o sea, ese es el tema. Si tú tienes o no la capacidad para desempeñar o no. Ahora, sí, independientemente de que puedas tener 2 días o no, o lo que sea, ¿qué pasa si se muere tu abuelita o tu mamá, tu esposa, y no das aviso al patrón? Pues el patrón tampoco es adivino. Digo, tú no le diste aviso al patrón, el patrón no tiene la obligación de saber qué es lo que está pasando. La obligación de justificarlo en principio sería a cargo del trabajador. Pasó esto, patrón. Ya en algunos supuestos, digo, esto también se torna, hay una gran brecha para discutirlo, pero ya también el patrón, independientemente de que lo diga la ley, claro, ejerciendo su facultad discrecional y hasta por humanidad en algunos supuestos, pues bueno, sí, eh, adelante, ¿no? Falta lo que tengas que faltar y no hay problema, ¿no? La gran mayoría de los patrones lo hacen. No te tomes 3 días, te mando mi pésame, falta la semana, como tú dices, falta 3 días, te doy 3 días. Y sí, por supuesto que pudiera ser justificable. Incluso se puede pactar en el contrato individual de trabajo que una de estas causas puede ser justificable o no. En gran parte es a criterio del patrón y ahí es donde a lo mejor el trabajador se queda un poco en estado de indefensión. Pero el trabajador lo que tendría que asumir es la responsabilidad de avisarle al patrón. Y ya, si el patrón está avisado, pues bueno, ya podría ser peleable alguna de estas causales. Ahora, oiga, es que me voy a ir a Cancún una semana, voy a faltar. ¿Eso es justificado? Pues por supuesto que no. Y hay trabajadores que hacen valerlo esto como una causal justificada. Es que yo le avisé, sí, sí, a ver, espérame, sí me avisaste, pero tú tienes un periodo vacacional, ya vamos a ver eso. Cuando cumplas el año, dentro de los 6 meses subsecuentes, tú vas a tener derecho a gozar de un periodo vacacional. Entonces, bueno, pues si tú estás optando por eso y faltas 3 días, pues ya quedará en ti, pero no, eso sí, por supuesto que no puede ser justificado, ¿ok? Hay muchos supuestos aquí. Lo que quiero que entiendan es que la brecha está muy abierta y en gran parte es a criterio del patrón, pero el trabajador siempre tendrá la obligación de dar aviso al patrón justamente. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Yo sí, Sí, otra vez. adelante. Por ejemplo, en caso de que el trabajador, por el accidente que tuvo o la incapacidad, no pudo dar aviso y lo da mucho tiempo después, pero él comprueba que esos días, bueno, son comprobables, todavía hay, bueno, la empresa pues no sabe, ¿no? Se accidentó, él no pudo ir ningún familiar, entonces lo entregó mucho después. ¿Todavía podría salvar su trabajo? Si fue por causas no imputables al trabajador, sí. Vamos a suponer un caso muy feo, ¿no? Que un trabajador no tenga parientes o pues prácticamente no sepan dónde trabaja. Y el trabajador está en coma y dura en coma una semana. Y saliendo del coma, pues él tiene justamente ese pesar para decirle al trabajador por qué al patrón, perdón, por qué faltó. Pues no fue por causas imputables al trabajador. Ahí sí podría justificarse la inasistencia, porque no estuvo en las manos del trabajador avisar de manera oportuna al patrón. No estuvo en sus manos y además fue una situación pues totalmente inadvertida. ¿Ok? Eso sí es peleable en la Junta. ¿Alguien más? Profesora, así como es importante el tema de la asistencia también por la puntualidad, o sea, por ejemplo, un trabajador que frecuentemente llega tarde o bastante tarde de su horario de entrada o que no cumple con su jornada laboral,
puede ser una causa imputable para el trabajador. ¿Sabes cómo lo manejan normalmente las empresas? Y esto hay que hacerlo y hay que recomendarlo, porque la ley no hace un especial énfasis a los retardos. Lo que se hace en esos casos es, número uno, documentarlo en el contrato individual de trabajo. 3 retardos, y así que se estipula en el contrato individual, 3 retardos equivalen a una inasistencia injustificada. Y además, el propio Reglamento Interior de Trabajo también estipula que 3 retardos equivalen a una inasistencia y por contrato tienes que cumplir tu trabajador todas las normas establecidas en el Reglamento Interior de Trabajo. Y eso sí lo protege la ley, la propia Ley Federal del Trabajo. Si el trabajador no incumple el reglamento o cualquiera de las cláusulas establecidas en el Reglamento Interior de Trabajo, es supuesto suficiente para que exista una rescisión sin imputabilidad al patrón. Si en el contrato de trabajo o en el reglamento viene debidamente estipulado esto de las inasistencias, sin problemas puede rescindirse la relación de trabajo por este supuesto. ¿Alguna otra duda? Sí, Ana. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, pero se supone que no debería no negar un justificante médico particular, pero en la realidad sí, o sea, aunque vayas a otra clínica, sí los obligan a sacar su incapacidad en el seguro, ¿no? Social. Exactamente, y esa es justamente la brecha de la que estamos hablando, Andrea. Justamente, si es justificado o no, pues los patrones no tendrían por qué estar obligando al trabajador a exhibir específicamente una incapacidad por parte del seguro. Ahora, el tema aquí es que el seguro social da incapacidades formalmente dichas, pero si tú llevas la incapacidad médica por parte de otra clínica o por parte de algún médico en legal ejercicio de sus funciones, pues también tendría que hacerlo válido el patrón. No es obligatorio que vayas al seguro, justamente lo que estamos comentando. Aunque algunos patrones lo exijan, no es obligatorio. Y si te corren por una situación de esta naturaleza, pues por supuesto que puedes demandar despido injustificado, porque tú le estás dando aviso al patrón. Y en la ley, en el reglamento y en el contrato no se estipula de manera forzosa que tengas que ir al seguro social para que te justifiquen la falta. ¿Ok? Sería más o menos así. ¿Alguna otra duda, niños? Bueno, tenemos clase en una hora, entonces sería las 11 de la mañana, ¿no? Nos vamos a las 11. En el mismo enlace de laboral, por favor. Sí. Sí, pero Gracias, niños. Estén bien.